Hoy quiero hablar de algo muy importante para la iglesia, ya que la iglesia tiene que funcionar dentro del campo de lo espiritual, y para funcionar dentro del campo de lo espiritual necesitas dos cosas. Primeramente, poner la mano en el arado. Y segundo, no mirar hacia atrás. Entonces, para esto nosotros debemos hablar con Dios, debemos tener comunión con Dios. Pero hay cosas, ¿no es cierto?, que estorban en la oración y muchas veces no concretamos, ¿no es cierto?, el hecho de poder hablar con Dios y de tener un tiempo para poder escucharle. A través de la Escritura, a través de la palabra, a través de un hermano que de repente se levantó y dijo algo que desconocía totalmente, pero que el Señor conocía tu corazón y ya te está hablando. Entonces, de hecho que la oración es importante para la iglesia, ¿no es cierto? Nos mantiene firmes, nos mantiene activos, nos mantiene dentro del campo de la fe y desarrollamos lo que con nuestras fuerzas no podemos desarrollar. Y con tu intelecto tampoco puedes desarrollar. Y con todo lo que tengas no puedes desarrollar, sino a través de permitir el Espíritu Santo, a través de esa comunión, de que Él desarrolle ese don precioso llamado fe. Amén. Ok, entonces, hoy vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, lo que estorba la oración, o estorbo en la oración. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honra a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Amén. Gloria a Dios. Primeramente, elegí este pasaje bíblico para hablar de este tema porque englobaliza todo lo que es la familia. La familia, ¿no es cierto?, es la sociedad. Y la sociedad, obviamente, somos nosotros. Somos la iglesia y somos lo que no somos la iglesia. Y es todo el globo terráqueo. Y es lo que hizo el Señor en la cruz, ¿no es cierto?, por morir para cada uno de nosotros. De hecho que cuando habla Pedro, ¿no es cierto?, enfoca la oración en el matrimonio. La oración en el matrimonio, la oración en la familia es importante. ¿Por qué? No porque es importante, sino porque tiene una explicación. Obviamente, Dios ya no te ve como una persona, una sola. A los dos lo ve como una persona, no en forma individual. En forma individual vos vas a pagar por tus pecados. De eso tenés la plena seguridad. ¿Escuchaste? De eso no te vas a escapar. En forma individual podés, ¿no es cierto?, tener la salvación, porque otro no va a pagar por vos, ni para que vos seas salvo. Es una decisión personal, es unipersonal. Pero cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de una sola persona. El que se una a una persona es. Entonces, la Biblia es clara cuando habla, ¿no es cierto?, precisamente del que se une a Cristo. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 17, un solo espíritu es con Él. Y cuando nos unimos en matrimonio, obviamente, somos un solo cuerpo. Así que Dios nos ve como una sola persona. ¿Es importante o no la oración en el matrimonio? Hello. Claro que es importante. No, la vieja que se queda en la cocina. No es así. Pará, cachito. Bueno, ahora, vayamos por parte. Claro que el concepto que tenían en la antigüedad los religiosos, y hoy en día también, en la época de Jesús y hoy en día también, era que la oración de la mujer no tenía tanta importancia como la oración del hombre. Por eso que el hombre ora aparte. Hello. Tanto los judíos como los árabes son terribles. Te digo porque yo los conozco, a los dos los conozco. Son terribles, ¿no es cierto? Y la mujer tiene que estar sumisa. Verá un poquito, no es así. Eso es puro machismo. Y obviamente a Dios le desagrada. ¿Y dónde está, pastor, eso? Bueno, vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Lo voy a volver a repetir por si no te quedó claro. No hay varón ni mujer. Upa. O sea que no hay diferencia. Para Dios no hay diferencia. Te casaste, bueno, te ve como una sola persona, no andes macañando. Bueno,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿La querés más clara? Es imposible. Es imposible. Entonces Pablo enseñaba esto, precisamente porque él era judío, porque él conocía las costumbres judías y porque sabía que muchas veces las bendiciones de Dios eran truncadas, eran trabadas, precisamente eran estorbadas porque tenían esos conceptos. Entonces podríamos decir que eso sería una parte nada más de la traba que podemos llegar a tener. Porque muchas veces oramos y oramos al Señor y no, el Señor no me responde, parece que se alejó de mí, no me hace acuerdo de mí, qué malo que es Dios. No es así. Es que debemos entender cómo estamos haciendo las cosas. ¿La estamos haciendo bien? ¿La estamos haciendo mal? ¿La estamos haciendo como Dios quiere, a través de la palabra? ¿No la estamos haciendo? Entonces debemos entender eso. Hablemos un poquito de la oración y los estorbos que pueden tener. La importancia de la oración en el culto cristiano. Oiga, no habría culto si no hay oración. Es sencillo. La oración es el contacto que tenemos con Dios a través de la fe, a través de la intención de nuestros corazones. Hablamos la vez pasada de eso. Estuvimos hablando el jueves pasado de cómo buscar a Dios. Y la intención es lo que, por sobre todas las cosas, el primer lugar que lleva. Porque Dios no mira lo que vos hacés, sino la intención con que vos haces las cosas. Entonces, cuando te arrimás a Dios, ¿con qué intención haces? Lo haces queriendo, deseando tener comunión, no es para pedirle nada más. Vamos, que muchas veces es así, ¿no es cierto? Tenemos una lista larga de peticiones para Dios y después terminamos, gracias Dios, porque tú eres bueno. Y ahí se terminó todo. No es así. Entonces, el culto cristiano, si no hay oración, no existe ningún culto. Los mismos himnos. Escuche, yo no soy del viejazo, pero a mí me encanta escuchar himnos, ¿no es cierto?, que estén bien cantados, que estén bien orquestados. Me encanta, porque son oraciones. Son oraciones. Y ¿sabes qué? El pueblo de Israel tenía la costumbre de que los levitas, había levitas que estaban trabajando en un área, otros que estaban trabajando en el área de la alabanza. Había muchos y otros que escribieron salmos, tremendos salmos, ¿no es cierto? Asaf, por ejemplo. Asaf fue, si usted ve la historia, le hicieron una estatua a Asaf. Era uno de los salmistas de David. Y escribió 12 salmos para que tengas 12 salmos. Tremendo Asaf. Y después termina plagiándose, ¿no es cierto? Bien, dejemos la historia de lado. De hecho que si no hay oración, no hay culto. Los himnos también son oraciones. Las alabanzas, las letras. Mirá la letra esta, hermosa. Si eso no es una oración, entonces ¿qué es una oración? Es tremendo. Muy bien. Su lugar en la vida cristiana tiene que ser prioridad, así como el aire que respiramos. ¿Cómo podemos vivir sin oración? También podemos preguntarnos cómo podemos vivir sin aire. Claro, eso es más fácil. Te quedás sin aire y te morís. ¿Sí o no? Te quedás sin oración y morís espiritualmente, pero no lo sentís. Como no lo sentís, entonces está todo bien. No. No tiene que ser así. Pero es muy común, escuchá bien lo que te voy a decir, que haya estorbo en la oración. ¿Por qué? Por la condición en la que nos encontramos. Y te voy a decir varias. Nuestros conceptos. Ahí lo tenemos, a Pedro, que estaba enfocando, ¿no es cierto?, la oración en matrimonio, porque obviamente tenían el concepto de que el hombre tenía que orar aparte, la mujer aparte, ¿no es cierto? Porque nosotros los hombres tenemos más contacto con Dios, tenemos una línea directa. Ellas no. Los conceptos que te llevan a, hay que orar a las 3 de la tarde.
¿Por qué? Porque lo hacía Daniel. ¿Por qué? Porque era la hora novena cuando iban los apóstoles. ¿Por qué? Esas ya son costumbres. No tiene nada que ver. No es un mandato de parte del Señor. Orad en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces, obviamente no hay una hora prescripta. Los judíos oraban parados y empezaban a hacer así, en el muro de los lamentos. Y se visten de negro porque están de luto. Porque todavía el templo de Jerusalén no se construyó y por eso no hacen más sacrificio. Si no lo sabes, ahora lo sabes. De hecho que ponen papelitos, hay peticiones ahí en el muro, como si fuera que ahí está Dios está en el muro. Entonces la forma no importa, sino el corazón. ¿Con qué te acercas a Dios? ¿Lloras en la presencia de Dios? ¿Sos transparente delante de Dios? ¿Sos sincero con Él? ¿Querés esconderle algo? Mira, estás trabando la bendición de Dios. Y se estorba. Nuestra carne, obviamente, ay no, Señor, me voy a quedar un cacho más en la cama. Yo sé que te dije ayer que me iba a levantar a las 4 de la mañana, por decir un horario, ¿no es cierto? A las 4 de la mañana para orar, pero ¿sabes qué? Estoy muy cansado. Vos sabrás disculparme. No, pará. Con Dios no es así. ¿Sí o no? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Decía Pablo, sí y amén. ¿Ok? Entonces, si vas a decirle o te vas a comprometer con Dios, más vale que cumplas. Porque si no es otra traba. Las tentaciones son otra traba. Estás a punto de orar y ya viene. Hola amigo, ¿cuántos años hace que te... O viene un familiar, o viene tu vecino, o viene alguien plagiándose, que le estás debiendo algo. No puedo orar. ¿Cómo me río de eso? ¿Por qué? Porque tenés miedo de decirle, pará cachito, dame una hora, vení dentro de una hora porque me voy a ir a orar. Me voy a hablar con Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Aló? ¿Cuál es el problema? Me voy a hablar con Dios. Y como dicen los curepí, me voy a hablar con Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sí o no? Aleluya. Que la gloria es tuya. En fin, estos son algunos de los estorbos, ¿no es cierto? Jesús dijo lo siguiente. Cuando llegaron a aquel lugar, dijo, orad que no entréis en tentación. Qué tremenda la palabra que dijo, no sé si vos te diste cuenta. O sea que la oración cambia al que ora. La oración cambia situaciones. La oración puede transformar un montón de cosas, si es que verdaderamente tenés un corazón, ¿no es cierto?, entregado al Señor. Porque después están los otros, con los que tienen corazón de piedra, viste, que no hay caso, y por más que se ponen a orar 4 o 5 horas, Dios no lo escucha. Porque no se trata tampoco del tiempo en que estés orando, sino cuánto deseas. El tiempo lo pone Dios. Yo estuve 8 horas arrodillado, 8 horas. Y no porque me propuse, voy a estar 8 horas arrodillado. ¡Ah! No me di cuenta. No me di cuenta. Así de sencillo, no me di cuenta. Cuando me di cuenta estaba hablando en hebreo. Aleluya. Muy bien. La oración nos fortalece para poder resistir las tentaciones. Sin oración no vas a poder resistir las tentaciones. No te hagas el hombrecito porque, o la mujercita, no te hagas el que podés porque no vas a poder nada. Te lo dice una persona que pasó por eso. Muy bien. Consideremos algunas de las cosas que impiden la oración. Por ejemplo, primero, la falta de armonía con los demás. Yo puedo orar en casa, no hay problema. Y mientras oro, miro el partido. Escuche bien lo que le voy a decir, porque lo que voy a decirle es bíblico.
Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidas será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a ver un poquito este tema. El problema está en estar de acuerdo. ¿Hay armonía? ¿Tenemos un solo espíritu? ¿Buscamos en la coinonía de Dios con un interés mutuo? Entonces el problema está en ponerse de acuerdo. Y vayamos a eso. ¿Qué quiso el Señor decir con estar de acuerdo? ¿Y de qué estar de acuerdo? ¿De qué? Vayamos por la palabra griega. La palabra griega, sinfoneo, significa sonar juntos. Sonar juntos. Al unísono. Que haya una armonía en el sonido. No que uno esté tocando el pito, el otro esté tocando la bocina y el otro esté tocando, ¿no es cierto?, la flauta y el otro esté... No, tiene que haber armonía. Y armonía tiene que ver con los dones que Dios nos dio, con los frutos del Espíritu Santo. Cuando verdaderamente empezamos a incurrir en las cosas espirituales, nos damos cuenta para qué somos útiles delante de la presencia de Dios y ahí sabemos qué dones tenemos y lo empezamos a ejercer. Y esos son los frutos que tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos cada vez más al Señor, el Señor se manifiesta más en nuestra vida. Y de tal manera que ya antes éramos pito, pero ahora somos corneta. Qué importante es la oración. 2 o 3. Solamente 2 o 3 bastaría para abrir los cielos, si estamos de acuerdo. Si estamos en la misma sintonía. Jesús hace una promesa de llevar esa bendición. Al instante cuando se abren los cielos, realmente encontramos, ¿no es cierto?, con que Dios tiene el deseo de manifestar su gloria acá en la tierra y eso se llama culto. Ya lo dije, ya van 3, 4, 5 veces que digo esto. Y culto es manifestar la gloria de Dios. Ese culto es manifestar. Culto significa manifestar. Oculto significa no manifestar. Lo que se hace en oculto es porque no se manifiesta. Está mal, alguien está escondiendo algo. Jesús hace una promesa maravillosa. Que si 2 personas se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pida, el Padre Celestial va a conceder. Esto es una manera clara de ver el poder de la oración en conjunto. Por eso es importante que nosotros podamos entender que no venimos a la iglesia por casualidad, sino venimos a la iglesia para que se manifieste la gloria de Dios. Cuando oramos al Señor, Él se manifiesta en forma colectiva. Él abre los cielos. Y aunque de repente vos no estés en la sintonía, por haber 2 o 3, por ahí la pegás. ¿Y qué importante que es? Oración en conjunto. Pero debemos aclarar algo que es muy importante acá. Las palabras, cualquier cosa que pidieres, es condicional. Es condicional. Es decir, si es la voluntad de Dios. Hay cosas en la Biblia que tienen que tener su explicación porque evaluamos los libros. Se llama hermenéutica. Texto, contexto, pretexto. ¿No es cierto?
traducciones. Pero quiero aclarar que Dios nunca va a ir, jamás va a ir en contra de su palabra. Lo que está escrito, está escrito. Entonces no podemos modificar nada. Y es por eso que sabemos que es una palabra condicional. ¿Ok? ¿Por qué es importante orar en comunión? Bueno, orar en comunión es importante porque nos ayuda a compartir nuestras necesidades, procurando, ¿no es cierto?, que otros también puedan recibir esa bendición. Y obviamente no lo vamos a lograr si no estamos en común unión, tenemos algo en común. Lo que nos permiten apoyarnos mutuamente, fortaleciendo nuestra fe. Por eso necesitamos, claro que sí. Además, la oración en grupo tiene un poder tremendo que hace que la mano de Dios se mueva y podamos ver los milagros. Pero si somos llaneros solitarios, ¿usted no se acuerda del llanero? Yo le estoy hablando de la década del 70, 60, 70, ¿no? Pero acá algunos no nacieron en esa época. El llanero solitario iba con su amigo Toro, que era un indio, ¿no es cierto? Y el otro lo llamaba y el tipo era como un paladín de aquel entonces. El Superman de los décadas del 70, 60, 70. Pero nada más que era del viejo oeste. Que termina hablando estoy hablando de oración, ahora estoy hablando de cine. Pero qué importante que es poder entender que no somos nosotros llaneros solitarios, ni pequeñas islas, ¿no es cierto?, en un océano vasto y gigante, sino que somos un cuerpo y necesitamos orar todos juntos. Entonces Dios se manifiesta de una manera tremenda. Como cristianos debemos usar la oración en comunión, que las promesas de Dios es real y que Él siempre escucha nuestras peticiones. Siempre, siempre. Siempre el creyente, si se une a una oración, hay un gran poder tremendo. Jesús había dicho lo siguiente en Mateo 18, 20, ¿no es cierto? Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Para qué va a estar en medio de 3 o 2, 4 personas? ¿No es cierto? Si no es para manifestar la gloria, el reino de Dios. Es porque nosotros a través del poder de la oración podemos abrir los cielos. Es porque a través de la oración nosotros podemos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Entonces, podríamos agregar a nuestra oración, serle fiel al Señor, cumplir con nuestras promesas, ser sinceros con Él y recién ahí decir, bueno, voy a hablar con el Señor. Escuchen, a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, si usted lo lee, se va a dar cuenta, podemos leer que Dios se reunían con Dios en unanimidad. Ya dije la otra vez lo que significa. Entonces podemos ver cómo las cosas las tenían todo en común y estaban unidos juntos orando al Señor. En el Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1, yo los puse ahí para no leerlo porque si no voy a tardar mucho. Versículo 46, Hechos de los Apóstoles 4, 24, 5, 12, 15, 25 y así sucesivamente. Si empezamos a incurrir en el Hecho de los Apóstoles, hay muchísimos versículos bíblicos que nos hablan de que todas las cosas las tenían en común y oraban, y dice que había maravillas, prodigios, milagros tremendos, porque había una iglesia que estaba unida espiritualmente hablando, en oración, buscando la presencia de Dios. Y obviamente, cuando uno busca la presencia de Dios no es para otra cosa, sino para manifestar el cielo acá en la tierra.
Es por eso que Jesús dice muy fácilmente, Mateo 6:10, hágase tu voluntad allá en el cielo como en la tierra. Tiene que haber una conexión entre el cielo y la tierra. Y si nosotros, que tenemos el privilegio de que Cristo murió por nosotros y lo tenemos como Señor, Rey y Salvador en nuestra vida, nosotros somos el mismo puente a través de Cristo, ¿no es cierto?, en esa conexión tremenda que tenemos con Dios, que es a través de la oración. Y fueron llenos de fe, unidos, poniéndose de acuerdo en forma colectiva, y manifestaban la gloria, y manifestaban el amor de Dios, conocían el amor de Dios, por eso lo manifestaban. Lo que hacían, ¿no es cierto?, con respecto a la oración, fue algo tremendo. Eran oraciones efectivas. Vieron que Dios se movía a través de su poderosa mano y confirmaban la verdad de su palabra a través de los testimonios de fe. Eran Biblias con patas, andaban, ¿no es cierto?, y manifestaban la gloria de Dios donde iban. Era tremendo. Ojalá hoy en día podríamos ser así, pero están tan ocupados en hacer dos cosas, ¿no es cierto? No, pero yo oro en casa y seguí orando en casa. Muy bien, la oración es un privilegio maravilloso y uno que debemos ejercer todos los días, frecuentemente. Pero para obtener buenos resultados también debemos esforzarnos. Debes esforzarte, debes negarte a vos mismo. No quieres recibir de parte de si yo tengo todo, no hace falta que lo moleste a Dios, ¿para qué voy a orar? Bueno, vamos a ver qué resultado te da. No, pero yo me peleé con el diablo. Hice guerra espiritual. Hay muchos que son locos, delirantes, que en realidad no tienen pie ni cabeza ni saben con quién se están metiendo. Pero bien, ¿no es cierto? Lo importante que nosotros entendamos que la oración en forma colectiva mueve la mano del Señor. Y eso es indudable porque es bíblico. También debemos esforzarnos, ¿no es cierto?, fortalecer nuestras vidas. Estar de acuerdo muchas veces es más importante que la razón. ¿Es cierto? 2. La excesiva atención a los asuntos temporales. Se dice, no tengo tiempo. No tengo tiempo, Señor, no tengo tiempo, me falta tiempo. ¿No podés ponerle una hora más a las 24 horas? No digas nunca no tengo tiempo. No se lo digas al Creador, decíselo a cualquiera, pero no a Dios. Y muchas veces no se lo decimos con palabras, pero los hechos demuestran que no tenemos tiempo. Pero siempre tiene que haber tiempo. Siempre, siempre, siempre. Segundo, ¿quién va a pagar las cuentas? Y eso es algo que de repente uno se esfuerza por querer ganar más plata todos los meses porque no se sabe lo que va a pasar más adelante y por ahí en una de esas. ¿En quién estás creyendo? Esas son cosas que impiden, ¿no es cierto?, que nuestra oración llegue al techo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y sabes que este texto se puede interpretar mal, porque no significa de aprovechar el tiempo en ganar mucho dinero porque los días son malos y por ahí, ¿no es cierto?, me falta a mí también. No. Pablo se refería al tiempo de vida que nosotros tenemos.
Aprovecha bien el tiempo ahora que tenés vida. Aprovecha bien el tiempo que está la gracia de Dios. Aprovecha bien el tiempo porque no se sabes el día que vas a partir y el destino que vas a tener. Sí, lo sabes. No le digas, no tengo tiempo. No digas nunca, no tengo tiempo. No estás hablando con cualquier persona. Estás hablando con Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andá sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos estas palabras para con los de afuera. Que nada te haga perder tu tiempo de comunión con Dios. Nada. Y estamos en tiempos en que necesitamos esa comunión. Estamos en tiempos en que nosotros necesitamos las bienes materiales, ¿sabes? Que se van a quedar acá en la tierra. Ay, pero le tengo que dejar algo a mi hijo, a mi hija. ¿Sabes qué? Déjale el mejor regalo que le puedes dejar. Tus oraciones, tus deseos de que sean salvos, tus deseos de que algún día se encuentren con el Señor, tus deseos de compartir lo que Dios está compartiendo contigo. Y eso no quiere decir que no le dejes herencia. Eso quiere decir que la mejor herencia, ¿no es cierto?, viene de parte del Señor. Aprende a redimir el tiempo. Tercero, en la existencia de algún pecado oculto. ¡Wow! Proverbios capítulo 28, versículo 13. Un pasaje muy conocido. El que cubre sus pecados no prosperará. Vuelvo a repetirlo por si te quedó alguna duda. El que cubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesas, se aparta. Y se aparta. Vuelvo a repetirlo. Y se aparta, alcanzará misericordia. Qué tremendo. El tener pecados ocultos es otro estorbo para nuestras oraciones. Queremos de repente olvidar aquello que pasó hace un año atrás. Y a lo mejor con el tiempo. No. No existe eso con Dios. Va, está ahí. Y a lo mejor estás haciendo bien las cosas ahora, pero hay algo que está truncando, está trabando. Está ahí, tenés que sacarlo. Está mal eso, sacalo. Pero eso ya pasó hace 10 años atrás, no importa, sacalo. Eso produce alejamiento. Muchas veces nosotros no recibimos de parte del Señor porque tenemos un pecado que está allá, que necesitamos sacarlo para que Dios, ¿no es cierto?, responda a nuestras oraciones. Si los pecados se confiesan voluntariamente y se aparta uno de ellos, ¿no es cierto?, los cielos se empiezan a abrir. Y esto es bíblico. Siempre fue así. Pero si pretendés o crees que lo podés esconder o ocultar, los cielos se cierran para vos. Se cierran. Y no hay caso. ¿Qué dice la Biblia? Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo su consejo y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Total, no me conoce nadie. ¿Quién me va a ver? Sin embargo, Dios te está viendo. Y Dios te conoce más que tu papá y tu mamá. Error. Pero si se confiesan, se abren los cielos, ¿no es cierto? Encontramos misericordia de Dios. Para eso está el consejo pastoral. Y muchos no se dejan pastorear. Allá hay un reclamo de parte mía. No se dejan pastorear. Hacen lo que bien les gusta. Bueno, vienen de visita a la iglesia. Pero no se dejan, no piden consejo ni por decreto. No confiesan, ¿no es cierto? No abren su corazón.
Y yo no estoy hablando de poner un confesionario, no, porque yo no perdono pecados, obviamente no perdono pecados, y es lo único que tengo en contra de aquellas religiones. Pero el pastor está para escuchar. El pastor está para aconsejar bíblicamente. Y sin embargo no se hacen. ¿Por qué? Da igual. Es lo mismo. Muchos están dispuestos a confesar el pecado, pero pocos son los que quieren abandonarlo. Salmo capítulo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, de maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es sincero. Debemos aclarar que la oración no es una imposición divina. No existe eso en la Biblia. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. ¿Querés orar? Amén. ¿No querés orar? Amén también. Pero tiene su resultado. Ni es una carga pesada para el cristiano. No, el Señor, no, hoy no. Surge más bien de nuestra necesidad de relacionarnos con Dios. ¿Tenés esa necesidad realmente? Porque si no la tenés que empezar a preocuparte por querer tenerla, por querer desearla, para que no sea un estorbo. Que parece ser que muchos en la oración no es un estorbo, no vienen los jueves porque es un estorbo. Entonces surge de un corazón que tiene la necesidad de relacionarse con Dios, de tener más fruto, de que Dios lo escuche, de que Dios derrame su bendición. Quizás a lo mejor Dios te bendijo, pero si estuvieras más firme con el Señor te hubiera bendecido más. Quizás a lo mejor tus sueños de querer tener un mejor trabajo, o de querer ser alguien, o de querer lo que sea, ¿no es cierto? Se vio truncado porque, bueno, no estás orando lo suficiente, pero igual Dios te bendice, porque tiene misericordia. Pero no es la bendición que realmente mereces. Aunque todas las bendiciones no son para las que lo merecen. Pero es una manera de decir, ¿no? A fin de recibir el poder para enfrentar las batallas todos los días, debes orar. Con esto quiero terminar. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Escuche. Cuando nosotros nos rendimos delante de la presencia de Dios, Él nos perdona, porque nos rendimos nuestro corazón, eso es obvio, eso es lógico. Dentro de los que es los parámetros de la teología es lógico. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que no cometas errores más adelante. Pero sí quiere decir que Dios es capaz de perdonarte todo si vos rendís tu corazón. Si vos te humillás delante de la presencia de Dios, si vos sos transparente delante de Él, si no tenés pecados ocultos porque los confesaste, si verdaderamente te crees que vos lo único que mereces es el infierno. Escuche, como persona lo único que merezco soy eso. Si vos realmente, ¿no es cierto?, no te crees nada, pero en Cristo podés, porque Dios puede utilizar lo que sos. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros. Comunión, por supuesto. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué divino que es el Señor. Hasta nos llama justo. Qué tremendo, ¿no? Escucha, no te desanimes.
sino busca el poder de la oración, ve a la presencia de Dios todos los días, no falte nunca. No importa lo que tengas que hacer, no interesa, primero está Dios. Y aunque te cueste creer esto, a la larga me vas a dar la razón. Primero está Dios, después está todo lo que vos quieras, pero primero está Dios. Amén.